El grito atravesó el patio como una ráfaga de pólvora. ¿Qué haces tú aquí, basura? La cámara de un celular ya estaba grabando cuando la chica nueva, con su uniforme impecable y una mochila sencilla colgando del hombro, volteó lentamente hacia el grupo de adolescentes que la rodeaban. Sus ojos, grandes y oscuros, no mostraban miedo. Solo una calma extraña, como si ya hubiera vivido esto antes, demasiadas veces. La escena fue rápida, una mano empujó su cuaderno al suelo. Otra, le jaló la trenza. Un insulto, una risa, una burla sobre el color de su piel, su acento, su ropa. Y entonces ocurrió, uno de ellos se lanzó hacia ella, confiado en que nadie más lo detendría. Lo que pasó después nadie lo vio venir. En menos de 3 segundos, el agresor yacía en el suelo, inmóvil. No estaba herido, pero sí derrotado. Ella ni siquiera respiraba agitada. Solo se inclinó, recogió su cuaderno y dijo con voz suave: «La próxima vez, no te daré el beneficio de la duda». Silencio. Ni un alma se atrevió a moverse. La escena llegó a redes sociales antes de que sonara el timbre. El vídeo se viralizó en minutos, pero lo que nadie sabía aún era lo que había detrás de esa chica de mirada firme, una historia de pérdida, fuerza y secretos que cambiarían a toda una comunidad. Una semana antes de esa escena, el barrio de Iztacalco se sacudía con la llegada de una nueva familia. No tenían carro, ni muebles ostentosos, ni muchas palabras. Solo una madre con mirada cansada, una hija silenciosa y una abuela que arrastraba un carrito de mercado con más firmeza que cualquier joven del lugar. ¿Vienen de Estados Unidos?, preguntó la señora Lupita, chismosa oficial del vecindario. De Veracruz, respondió la madre, sin mucho ánimo de explicar más. Pero bastó una sola mirada a la piel oscura de la niña, a su pelo trenzado con cuentas pequeñas, para que los murmullos comenzaran. ¿Negros aquí? Seguro son raros. No duran ni una semana. La escuela secundaria técnica número 64 no era precisamente un lugar amable. Era una mezcla de profesores frustrados, alumnos sin supervisión y un director más preocupado por su nuevo coche que por el ambiente escolar. Cuando Nerea, la nueva alumna, entró al salón 2C, las miradas la atravesaron como agujas. ¿Y tú por qué hablas así? ¿Eres haitiana o qué?, le soltó un chico al fondo. Ella solo lo miró, sin responder. Caminó hasta la última banca y se sentó en silencio. Pero su quietud no era sumisión. Era contención. ¿Alguna vez viste una injusticia como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia toca tu corazón, no olvides suscribirte. Cada día compartimos relatos que nos recuerdan que aún existe humanidad. El acoso empezó al segundo día. Una botella vacía lanzada a sus pies. Una burla durante la clase de educación física. A ver, Nerea, muéstranos cómo corren en África. El profesor no dijo nada. Solo se rascó la cabeza y siguió revisando su teléfono. Pero Nerea nunca respondía. Ni lloraba. Ni se quebraba. A los ojos de muchos, eso era cobardía. Pero en realidad, era algo más profundo. Cada tarde, al llegar a casa, saludaba a su abuela con una reverencia sutil. Luego, sin quitarse el uniforme, entraba al pequeño patio trasero y extendía una colchoneta vieja. Respiraba hondo. Cerraba los ojos. Y comenzaba una serie de movimientos que no parecían de este mundo: giros, bloqueos, patadas limpias, posturas de concentración absoluta. La abuela la observaba desde la ventana. «No lo uses, mijita», le decía con voz suave. «Solo cuando no haya otro camino». «Lo sé, abuela», respondía ella. «Pero a veces, el camino te escoge a ti». Nerea era cinturón negro en karate desde los 11 años. No por vanidad, sino por sobrevivencia. En el pueblo donde vivían antes, su padre, un maestro de artes marciales, había sido asesinado por negarse a pagar una cuota al crimen organizado. Desde entonces, la niña había hecho una promesa: nunca volvería a quedarse sin defensa. Pero lo que Nerea no sabía era que el acoso en su nueva escuela no era casual. Un grupo de estudiantes controlaba los pasillos, extorsionaba a los más pequeños y mantenía a los profesores bajo amenaza. El líder, Darío, era hijo de un ex policía, protegido por el director.
Nadie se metía con él. Hasta que Nerea se cruzó en su camino. El día que la empujó frente a todos fue el día en que todo cambió. A ver, negrita, ¿tú qué? ¿Te crees mejor que nosotros? Ella solo lo miró. No dijo nada. Pero en su silencio, él sintió algo que nunca había sentido, miedo. Y entonces la empujó. En una fracción de segundo, Nerea giró, lo tomó por el brazo y lo derribó con una técnica impecable. No por violencia. Por defensa. Todos lo vieron. Todos lo grabaron. Y en ese momento, el poder cambió de lugar. Lo que empezó como burla, se convirtió en admiración. Pero también en amenaza. Porque cuando el poder se ve humillado, no se queda quieto. Y Darío no estaba dispuesto a perder su trono. Lo que vendría después sería una batalla no de golpes, sino de dignidad, verdad y redención. Y Nerea tendría que decidir si el legado de su padre viviría en la calma o en el fuego. La mañana siguiente, la escuela ya no era la misma. Desde el portón, los murmullos corrían como corriente eléctrica. Las miradas se deslizaban hacia Nerea como cuchillos escondidos tras sonrisas forzadas. Ya no la ignoraban, ahora la temían. Pero el miedo no siempre protege. A veces, provoca. El vídeo de su defensa se había compartido por los grupos de WhatsApp, y para muchos, fue una victoria silenciosa. Para otros, una humillación imperdonable. Darío no solo había caído ante la negra nueva, sino que su autoridad, construida sobre amenazas y golpes, había sido golpeada con una técnica limpia, sin odio. Eso lo envenenaba por dentro. En casa, Nerea no mencionó el incidente. Su madre trabajaba doble turno limpiando oficinas, y la abuela pasaba los días cuidando un pequeño puesto de atoles. Las tres compartían una renta cara en una vecindad húmeda, pero ningún reproche. Se cuidaban en silencio, como hacen las mujeres fuertes. Pero esa noche, mientras Nerea entrenaba sus movimientos en el patio con la misma concentración de siempre, la abuela salió en silencio, con los ojos húmedos. «No te enseñaron eso para pelear», dijo. «Te lo enseñaron para que no tuvieras miedo. Pero si sigues defendiendo con las manos, un día te van a responder con algo más sucio». Nerea bajó la cabeza. «No quiero problemas, abuela. Solo quiero estar en paz». Pero ellos no entienden lo que es dejar en paz. La anciana asintió con un suspiro largo. Sabía que la paz no siempre depende de una sola persona. Al día siguiente, en la secundaria, los profesores fingían normalidad. Nadie habló del vídeo. Nadie mencionó a Darío. Pero el ambiente era más tenso que nunca. Él no apareció en clases. Algunos decían que su padre le había prohibido regresar hasta resolverlo. Otros, que estaba planeando venganza. Durante el receso, Nerea fue a la biblioteca. Era su único refugio. Se sentó al fondo, entre los estantes de libros olvidados, y abrió un cuaderno de notas. Dibuja figuras de combate, respiraciones, movimientos. Era su forma de calmar la mente. Pero no estaba sola. Una voz suave rompió el silencio. «Yo vi lo que hiciste. Y, gracias». Era una niña menudita, de lentes gruesos, con el uniforme arrugado y un parche en la mochila que decía dignidad. Se llamaba Irma. Nadie hablaba con ella, y ahora entendía por qué. Tenía un moretón en la muñeca, medio oculto por la manga. ¿Ellos también te molestan?, preguntó Nerea. Desde hace un año. Pero tú les quitaste el miedo a todos. Nerea le sonrió por primera vez desde que llegó a esa escuela. No lo hice para ser valiente. Lo hice porque me cansé de quedarme callada. Al caer la tarde, los problemas llegaron a casa. Un hombre de mirada dura, barba descuidada y placas de policía en la cintura tocó la puerta. Era el padre de Darío. No vino solo. Lo acompañaba un abogado. Su hija agredió a mi hijo, dijo en tono seco. Estoy aquí para notificarle que tomaremos acciones legales si no piden disculpas públicas. La madre de Nerea, que acababa de llegar del trabajo, miró al hombre sin pestañear. ¿Y quién va a pedir disculpas por los insultos racistas? ¿Por los empujones? ¿Por los meses de amenazas? No hay pruebas, respondió el abogado con frialdad. ¿Y el vídeo? Ese vídeo fue editado.
Mi cliente está siendo difamado. ¿Difamado? Interrumpió la abuela desde el fondo. A su hijo lo que le duele no es el golpe. Es que una niña lo venció sin odio. El policía dio un paso al frente. Esto puede terminar en una denuncia formal. Ustedes no tienen poder ni recursos para enfrentar esto. Tal vez no, dijo la madre. Pero sí tenemos dignidad. Y no vamos a esconder a mi hija por decir ya basta. Cerró la puerta con firmeza. Pero el miedo ya había entrado. Esa noche, Nerea entrenó más duro que nunca. No porque quisiera pelear, sino porque sabía que lo peor no vendría en forma de puño, sino en forma de abuso disfrazado de ley. Al día siguiente, al llegar a clases, la sorpresa fue brutal. Una hoja pegada en la puerta principal mostraba una resolución firmada por el director. Nerea Montes será suspendida por 7 días por conducta agresiva y peligro para la comunidad estudiantil. Las risas de algunos estallaron. Los murmullos volvieron. Y entonces, algo inesperado sucedió. Irma, la niña de lentes, se paró frente al cartel y lo arrancó. Lo rompió en pedazos. Ella no hizo nada. Gritó. Ella nos defendió a todos. Una a una, otras voces se fueron sumando. Otros estudiantes, antes silenciosos, comenzaron a alzar la voz. Injusticia. Basta de abusos. No más Darío. El director, al ver la revuelta, se atrincheró en su oficina. Pero ya era tarde. La historia de Nerea ya no era solo suya. Era un símbolo. Y eso, nadie lo puede suspender. La abuela tenía razón, a veces, el camino te escoge. Y ahora, Nerea tenía frente a ella algo más grande que una pelea, una comunidad entera dispuesta a seguirla o a verla caer. La noticia corrió más rápido que cualquier rumor en la escuela. Nerea había sido suspendida por defenderse. No por agredir. No por iniciar una pelea. Solo por no bajar la cabeza. Y eso encendió una chispa en los rincones más apagados del plantel. Esa misma mañana, en el aula 1B, una maestra de historia notó algo distinto. Los alumnos, por lo general distraídos, discutían con seriedad, sin burlas. En voz baja, uno murmuró. A mí Darío me quitó el celular. A mí me pegó en el baño. Yo vi cómo empujó a una de primero y nadie dijo nada. Era como si el coraje de Nerea les hubiera arrancado el miedo de los dientes. En el receso, un grupo de alumnas del 3er grado colgó una manta improvisada en el pasillo central. Tenía letras mal cortadas, hechas con tela vieja. Ella nos defendió. Ahora nos toca a nosotros. Los profesores no supieron cómo reaccionar. Unos fingieron no verlo. Otros lo arrancaron en silencio. Pero a los alumnos ya no se les podía callar. Mientras tanto, en casa, Nerea se mantenía firme, pero herida. ¿Y ahora qué vamos a hacer?, preguntó su madre, acariciándole la cabeza. No puedo dejar mi trabajo, y tú no puedes quedarte encerrada. No quiero esconder, mamá. Pero tampoco quiero que nadie más sufra por mí. No sufras tú sola, dijo la abuela, sentándose a su lado. Tú hiciste lo correcto. El problema no es lo que hiciste. Es que lo hiciste siendo mujer, siendo negra y sin pedir permiso. Nerea bajo la mirada. Acariciaba sus nudillos, endurecidos por años de entrenamiento. No sentía culpa por defenderse. Sentía impotencia por la injusticia. ¿Crees que se olvidarán pronto? No, mi niña, dijo la abuela. Porque tú abriste una puerta. Y ahora no puedes cerrarla sola. El día siguiente, sin uniforme y con sudadera sencilla, Nerea volvió a la escuela. No entró al edificio. Se quedó afuera, en la reja, acompañada por Irma y otros 4 compañeros que no eran amigos antes, pero sí eran valientes ahora. Sostenían hojas escritas a mano. La violencia no se calla. Ser diferente no es delito. Escuchar es el primer paso. Uno a uno, estudiantes se fueron uniendo. Al mediodía, ya eran más de 30. Se sentaron frente al portón en silencio. Un paro estudiantil no declarado. Sin gritos. Solo con presencia. El director, desesperado, llamó a la policía. Pero cuando la patrulla llegó, el agente encargado,
una mujer de rostro curtido, bajó la mirada al ver los rostros de los niños. ¿Cuál es el delito aquí, señor? ¿Sentarse en silencio? Están obstruyendo el paso, respondió el director, nervioso. Inciten al desorden. ¿O denuncian el abuso? El policía se giró hacia los chicos. Vio los carteles. Vio los ojos brillantes de miedo y esperanza. Y no se atrevió a actuar. No veo ningún crimen, dijo, antes de marcharse. Al llegar la tarde, Nerea recibió una llamada de un número desconocido. ¿Eres tú, la chica del vídeo? ¿Quién habla? Soy Lea Calderón. Tengo un canal en TikTok con más de 500.000 de seguidores. ¿Puedo entrevistarte? No soy influencer. Solo soy una alumna. Justo por eso. Porque no quieres fama. Solo justicia. Nerea colgó sin responder. No buscaba aplausos. Solo respeto. Pero las redes no esperaban. Esa noche, alguien subió un nuevo vídeo. Se veía a Darío empujando a un niño pequeño en el baño, riéndose mientras otros lo grababan. El archivo tenía fecha y hora. Pruebas reales. El vídeo voló como fuego en hojarasca seca. Y por primera vez, los padres comenzaron a hablar. El WhatsApp de la escuela explotó de mensajes. ¿Cómo dejaron que esto pasara? Queremos una junta con el director. Mi hija también fue víctima. Lo que antes era un caso aislado ya tenía nombre, sistema podrido. Mientras tanto, Darío, acorralado en su propia casa, recibía llamadas de amenazas, burlas, y lo peor, silencio de sus supuestos amigos. Los que antes lo seguían por miedo, ahora no querían ser asociados con él. Su padre, el policía, estalló. Todo esto es culpa tuya. ¿Cómo dejaste que una mocosa te dejara en ridículo? Pero Darío no respondió. Porque por primera vez en su vida, sentía culpa. No por lo que le hicieron, sino por todo lo que había hecho y creía que podía ocultarse bajo la sombra de su apellido. 2 días después, en un acto sin precedentes, los padres de familia exigieron una asamblea urgente en la escuela. El director, entre balbuceos, intentó justificar sus decisiones. Y entonces, entró Nerea. Vestía su uniforme con dignidad, el cabello trenzado como siempre, los ojos firmes. No vine a reclamar nada, dijo frente a todos. Vine a pedir una cosa, que me dejen estudiar en paz. Y que no vuelvan a castigar a quien se defiende. Hubo silencio. Luego aplausos. Lentos sinceros. Una madre se levantó y dijo: Gracias, hija. Por tener el valor que a muchos nos faltó. Y ese día, en esa escuela común de un barrio olvidado, nació algo más grande que una protesta. Nació una voz. Y las voces, cuando se encienden, ya no se apagan tan fácil. El lunes siguiente, la secundaria técnica número 64 no era la misma. El timbre sonó igual, las aulas seguían con sus paredes descascaradas, los baños sin papel y los pasillos polvorientos. Pero había algo distinto en el aire. Como si, de pronto, todos entendieran que estaban dentro de un lugar donde algo importante acababa de pasar. Nerea entró al aula 2C, por primera vez, nadie bajó la mirada ni le lanzó insultos. Algunos la saludaron. Otros solo asintieron con la cabeza, en ese lenguaje silencioso de respeto nuevo. Irma, la niña de lentes, se acercó con una sonrisa tímida y le ofreció una galleta envuelta en servilleta. No sé karate, pero sé hornear. Nerea sonrió. Las galletas también pueden sanar cosas. Pero no todos estaban cómodos con el cambio. El director, presionado por padres y profesores, se había visto obligado a revisar el reglamento escolar. El comité de disciplina, que no se reunía desde hacía años, fue convocado. Lo integraban 3 docentes y una madre de familia. Uno de ellos era el profesor de civismo, que ya empezaba a levantar la voz internamente. ¿Cómo vamos a formar ciudadanos si ni siquiera sabemos manejar el abuso dentro de nuestras aulas? Por otro lado, Darío no volvió a clases. El rumor decía que lo habían cambiado de escuela en silencio, para evitar más escándalos. Pero las redes no olvidaban. Su rostro seguía circulando en memes, vídeos y debates. En casa, la abuela de Nerea se sentó con ella bajo el guayabo del patio. ¿Y cómo te sientes ahora que ya no te ignoran?
Extraña, respondió. Como si tuviera que cuidarme más que antes. Antes era invisible. Ahora me ven. Y no todos lo hacen con buenas intenciones. Eso es porque tu dignidad los confronta. Y cuando una mujer camina derecha en un lugar torcido, los que viven doblados se sienten atacados. Niria bajo la mirada. ¿Crees que hice bien? La abuela le tomó la mano. Tú hiciste lo que había que hacer. Pero ahora toca algo más difícil, mantener la calma cuando te quieran provocar. El karate también se entrena con el alma. Días después, la directora de una escuela vecina llamó a la madre de Nerea. Me enteré de lo que pasó. Estamos organizando una jornada con padres y alumnos sobre acoso escolar y racismo. ¿Tu hija querría venir a hablar? La madre dudó. Ella no es oradora. Es una niña. Precisamente por eso. Porque queremos que los niños escuchen a otra niña que supo decir basta. Nerea aceptó. Temblando de nervios, escribió unas frases en su libreta. La tarde de la charla, la acompañaron Irma, su madre y su abuela. Frente a casi 100 estudiantes, Nerea se paró con el corazón latiéndole en la garganta. Pero habló. Yo no soy valiente todo el tiempo. Hay días en que me dan ganas de desaparecer. Pero aprendí que hay silencios que matan más que los golpes. Y que el respeto empieza por uno mismo. Un aplauso lento, tímido al principio, fue creciendo. Una niña de primaria se acercó al final y le dijo: Yo también tengo la piel como la tuya. Y a veces me dicen fea. Pero cuando te vi, me sentí bonita. Nerea no supo qué decir. Solo la abrazó. En silencio. Como su papá solía abrazarla cuando algo dolía más de lo que las palabras podían curar. Esa misma noche, algo inesperado ocurrió. Un mensaje apareció en la bandeja de entrada del correo del plantel. De Comisión Nacional contra la Discriminación. Asunto: reconocimiento a la alumna Nerea Montes. Habían recibido los vídeos, las declaraciones de los padres y el informe de la protesta pacífica. Querían reconocer públicamente a Nerea como promotora de la igualdad escolar. El director no sabía cómo reaccionar. Intentó frenar el anuncio. Dijo que no era momento, que podía desatar más problemas. Pero la voz de una profesora, harta de callar, fue firme. ¿Sabe que puede desatar más problemas? Seguir castigando a quien actúa con dignidad. El reconocimiento fue aprobado. El evento fue sencillo pero poderoso. En la cancha techada, con los alumnos sentados en fila y padres observando desde los bordes, Nerea subió al podio. La placa que le entregaron era modesta, pero significativa. El presentador leyó: A Nerea Montes, por enseñarnos que el valor no siempre se grita. A veces se respira en silencio, se entrena con constancia y se defiende con el alma. Cuando Nerea tomó el micrófono, su voz temblaba. Este reconocimiento no es solo mío. Es de Irma. De las niñas que se callaron. De los niños que lloraron en silencio. Y de mi abuela, que me enseñó a no bajar la mirada. Aunque me temblaran las piernas. Los aplausos no fueron forzados. Fueron reales. Kiwis. Y en la última fila, alguien observaba en silencio, una mujer alta, piel oscura, cabello trenzado. Era profesora de otra escuela. Al finalizar, se acercó a la abuela de Nerea. Su nieta nos abrió una puerta. Yo quiero ayudar a empujarla. Esa noche, en casa, la familia cenó juntas como pocas veces. La abuela sirvió arroz con plátano frito, como en los días felices de Veracruz. Y mientras recogían los platos, Nerea dijo algo que sorprendió a todas. Quiero enseñar karate. A niñas. Gratis. Aquí, en el patio. ¿Estás segura? Preguntó su madre. Sí. No quiero que aprendan a golpear. Quiero que aprendan a caminar sin miedo. La abuela, con los ojos brillantes, asintió. Entonces ya no eres solo cinturón negro. Eres guía. Y esa fue la noche en que Nerea dejó de ser la chica nueva. Y comenzó a convertirse en algo mucho más fuerte. Una líder con alma de fuego y manos que sembraban respeto. En la pequeña vecindad de Iztacalco, algo comenzaba a moverse los sábados por la mañana. No eran fiestas, ni pleitos, ni gritos.
Era algo que la gente del barrio no estaba acostumbrada a ver: niñas, muchas niñas, con ropa deportiva vieja, haciendo fila frente a una puerta despintada. Aguardaban, con nervios y curiosidad, a que alguien les abriera. Y Nerea, con el cabello recogido y un karateji heredado, abría esa puerta con la calma de quien sabe que está haciendo algo que importa. En el patio apenas cabían todas, pero eso no importaba. Algunas llevaban sandalias, otras venían en huaraches, algunas incluso descalzas. Tenían entre 7 y 14 años. Y todas compartían algo: alguna vez fueron calladas, empujadas o ignoradas. Aquí no se entrena para pelear, decía Nerea al inicio de cada clase. Aquí se entrena para que nunca más te digan que no vales nada. La abuela, sentada en una banquita al fondo con una libreta en la mano, anotaba los nombres, las edades, los barrios de donde venían. Ella no sabía de karate, pero sí sabía escuchar. Y mientras las niñas respiraban, pateaban y caían, ella anotaba historias también. Roxana, 9 años. Llamada Prietita por sus compañeras. No habla desde hace 3 semanas. Milagros, 11 años. Dijo que su papá la regaña por caminar como marimacha. Emilia, 13. Se cubre los brazos para que no se le vean los moretones. Pero no todas las historias eran tristes. Algunas se escribían ahí mismo, con fuerza. Como cuando, por primera vez, una niña levantaba la vista sin miedo. O cuando una reía sin pedir permiso. Las clases no tardaron en llamar la atención. Primero llegaron madres curiosas, que espiaban por las rendijas. Luego vecinos. Y pronto, una reportera de un canal local, que había oído de una chica afro que daba clases de defensa a niñas sin cobrar un peso. ¿Podemos grabar? Preguntó la reportera. Esto puede inspirar a muchas más. Graba, dijo Nerea. Pero que se vea a ellas. No quiero ser heroína. Quiero que el mundo vea lo que pasa cuando le das respeto a una niña que solo conocía el miedo. El reportaje salió una semana después. En pantalla, se veía a Nerea guiando los movimientos, corrigiendo posturas, abrazando a una alumna que rompía en llanto tras derribar una almohada de práctica. Las redes reaccionaron como un volcán. Ella no da golpes. Ella enseña dignidad. Más Nereas, menos Daríos. Esta niña vale más que 1000 discursos políticos. Y entonces vino la segunda llamada que lo cambió todo. Señorita Montes? Le habla la coordinadora del programa Mujeres por la Paz. Queremos invitarla a formar parte de una iniciativa nacional de liderazgo juvenil. Nerea no supo qué decir. ¿Yo? ¿Liderazgo? Usted ya es líder. Solo queremos acompañarla en lo que ya está haciendo. Mientras tanto, en la escuela, la transformación no se detenía. El comité de disciplina, ahora activo, sancionó oficialmente a varios exalumnos por acoso comprobado. Los profesores recibieron talleres de sensibilización sobre racismo y violencia escolar. Y en el mural de entrada, una nueva frase apareció pintada por los propios estudiantes. Nadie educa desde el miedo. La educación comienza cuando alguien se atreve a decir la verdad. Pero no todo era aplausos. Esa semana, la madre de Darío apareció en la puerta de la casa de Nerea. No gritó. No fue con amenazas. Llevaba una carta en la mano. No vengo a pedirte que lo perdones, dijo. Vengo a decirte que me avergüenza lo que mi hijo hizo. Y que quiero que sepas que ya no se siente orgulloso. Está en terapia. Y, a veces llora. Nerea, parada detrás del portón, no respondió de inmediato. Yo no lo odio, dijo al fin. Pero no me toca a mí curarlo. Yo me estoy encargando de las que no tienen quien las cuide. La mujer asintió. Dejó la carta y se marchó. Esa noche, la abuela la leyó en voz alta. Perdón por haber criado a alguien que creyó que podía dominar desde el miedo. Gracias por haberle mostrado que el miedo cambia de lado cuando alguien se atreve a no agacharse. Días después, llegó la invitación más inesperada. El Canal 11 quería grabar un mini documental sobre la vida de Nerea y su proyecto. Iban a incluir entrevistas con sus alumnas, su familia, sus maestras, y mostrar cómo una sola acción, en el momento justo, podía encender un movimiento. ¿Estás lista para eso?
Le preguntó la madre. No, respondió Nerea. Pero si no estoy lista ahora, ¿cuándo lo voy a estar? La noche antes de la filmación, se sentó en el patio sola, con su libreta abierta. Escribió una frase que le había enseñado su padre muchos años atrás. El que no golpea con odio, golpea con verdad. Cerró la libreta, respiró hondo y miró el cielo. Sabía que aún le esperaban rechazos, miradas, incomprensión. Pero también sabía que algo nuevo estaba creciendo. Y lo más importante, no estaba sola. Porque ahora, cada sábado, decenas de niñas decían su nombre con orgullo. Porque ahora, cada vez que pisaba el suelo, lo hacía con firmeza. Y porque ahora, ya no era la chica negra que se defendió. Ahora era Nerea Montes. La que sembraba fuerza donde antes solo había miedo. La cámara apuntaba al patio sencillo de la vecindad, donde las losetas estaban rotas y las paredes descascaradas. Pero el foco no era la pobreza. Era lo que se había construido sobre ella. ¿Lista, Nerea? Preguntó el camarógrafo mientras ajustaba el lente. Ella asintió con una sonrisa tímida. Tenía el karateji puesto, el cabello recogido y la voz temblando en el estómago. Alrededor, más de 20 niñas aguardaban. Algunas jugaban nerviosas, otras repasaban posturas. Irma estaba entre ellas, sosteniendo una pizarra pequeña con la frase que pintarían después de la clase. Aquí no venimos a pelear. Venimos a recordar que valemos. La grabación comenzó. El documental duraría solo 10 minutos, pero en esos 10 minutos se capturaría una historia que ningún guionista podría haber inventado. Porque todo era real. Cada mirada. Cada cicatriz. Cada decisión. Nerea explicó cómo había empezado a entrenar. Cómo su padre le enseñó que el karate no era para golpear, sino para mantenerse firme cuando el mundo empujaba. Contó cómo llegó al barrio, la primera vez que alguien la llamó negra de porquería, la vez que derribó a Darío, la amenaza del director, la suspensión. Y cómo, sin quererlo, una defensa personal se convirtió en un grito colectivo. ¿Y qué es lo más difícil de enseñar karate? Le preguntó la periodista. Que aprendan a mirarse al espejo sin miedo, respondió. Que dejen de pedir perdón por existir. El documental se estrenó en horario nocturno, un miércoles cualquiera. Nadie esperaba que, al día siguiente, las redes estuvieran inundadas con su nombre. ¿Ya vieron a Nerea? Quiero clases como esas en mi colonia. Mi hija la ama, dice que quiere ser como ella. Las entrevistas se multiplicaron. Radios comunitarias. Universidades. Colectivos feministas. Todos querían escuchar su voz. Pero Nerea no buscaba fama. Por eso, al aceptar cada invitación, pedía una sola condición. Llévenme a lugares donde las niñas estén calladas. Donde no haya luz. Donde todavía crean que ser rara es un defecto. Y así fue como visitó colonias en Tláhuac, Iztapalapa, Chalco. Llevaba un solo tapete y una bolsa con pan. No cobraba nada. Solo pedía respeto. Y lo ganaba con cada palabra. Pero no todos celebraban. Una mañana, al llegar al centro escolar, el mural pintado por los estudiantes había sido vandalizado. Con aerosol rojo alguien escribió. Defenderse no es excusa. No eres ejemplo. Eres problema. El mensaje ardió como sal en herida. Algunos alumnos lloraron. Otros bajaron la mirada. Nerea, al enterarse, no reaccionó con rabia. Caminó hasta el mural, lo observó por un minuto, y luego buscó una brocha. ¿Vas a borrarlo? Le preguntó Irma. No. Voy a responder. Con pintura blanca, justo debajo del insulto, escribió. El problema no es defenderse. El problema es que aún te moleste que alguien ya no tenga miedo. El nuevo mural se viralizó más que el primero. Días después, una noticia inesperada sacudió a todos. La Dirección General de Educación Pública de la CDMX quería otorgarle a Nerea el reconocimiento Joven de Honor, una distinción reservada para alumnos que promueven la paz, la inclusión y la dignidad humana. La ceremonia sería en Bellas Artes. La familia no cabía en sí. ¿Qué vas a decir allá arriba? Le preguntó la abuela, planchando su ropa. Nada que no haya dicho aquí, en el patio. Solo que esta vez,
quiero decirlo más fuerte. ¿Tienes miedo? Sí. Pero ya no me lo guardo. La noche del evento, Nerea subió al escenario con el cabello trenzado, una blusa blanca sencilla y sus sandalias gastadas. Se paró frente a un micrófono rodeada de cámaras, funcionarios y otros jóvenes premiados. Respiro Hondo. Y habló. Cuando llegué a esta ciudad, muchos me dijeron que era diferente. Lo dijeron con burla, con desprecio, con miedo. Pero aprendí que lo que me hacía diferente, era lo mismo que un día iba a salvarme. Contó su historia. Sin adornos. Sin excusas. No soy fuerte todos los días. Hay días en que quiero rendirme. Pero entonces veo a las niñas que entrenan conmigo. Niñas que ya no agachan la cabeza. Niñas que vuelven a mirarse al espejo. Y entiendo que ser diferente es mi superpoder. Finalizó con una frase que quedó grabada en todos los presentes. Nos dijeron que hablar era peligroso. Pero el verdadero peligro fue siempre quedarnos calladas. El aplauso no fue político. Fue humano. Fue de verdad. Esa noche, al regresar a casa, encontró una carta debajo de la puerta. Estaba escrita con plumón sobre una hoja doblada. Decía: Yo soy Dario. No busco tu perdón. Pero gracias a ti, empecé a hablar con un psicólogo. Aprendí que humillar era lo único que sabía hacer. Espero que un día, alguien me vea como tú ves a esas niñas, con respeto. Nerea dobló la carta con cuidado. La guardó en su libreta, junto a la frase de su padre. No respondió. No necesitaba hacerlo. Porque algunas respuestas no se dan con palabras. Se dan con lo que uno decide hacer con su vida. Y Nerea ya no vivía para protegerse. Ahora vivía para abrir caminos. Amanecía en Iztacalco con ese sol tímido que se filtra entre los edificios como si no quisiera molestar. En la vecindad, los portones de lámina comenzaban a chirriar y el aroma del atole con canela llenaba el pasillo común. Pero en casa de Nerea, esa mañana no empezaba con prisas ni con silencios. Empezaba con flores. La abuela había comprado un ramo de cempasúchil para colocar junto al altar que armaron en el rincón del patio. Era Día de Muertos. Y por primera vez desde que llegaron al barrio, iban a celebrarlo no solo como costumbre, sino como acto de resistencia. Vamos a poner la foto de tu papá aquí, mija, dijo con ternura. No solo porque lo amamos, sino porque si hoy estás de pie, es por lo que él sembró. Nerea colocó el retrato con cuidado. Era una imagen vieja, deslavada, pero poderosa. Su padre sonreía con serenidad, con los ojos llenos de esa fuerza callada que ella ahora entendía. ¿Crees que estaría orgulloso? La abuela asintió. Mucho. Porque tú transformaste su enseñanza en algo más grande. Lo hiciste eterno. Ese mismo día, la escuela organizó una ofrenda colectiva. Cada grupo colocaría algo significativo. Los de tercero llevaron imágenes de abuelos, los de primero flores de papel. Pero fue el Salón 2C, el grupo de Nerea, el que llevó algo que nadie esperaba, una lona con los nombres de todos los estudiantes que alguna vez sufrieron acoso o discriminación, y que hasta ahora nadie había escuchado. Arriba de todos los nombres, una frase sencilla. Aquí también los recordamos. Aunque no hayan muerto, los silenciaron. Hubo silencio. Luego lágrimas. Luego aplausos. El director, conmovido por primera vez desde el inicio de todo, se acercó a Nerea. Gracias por enseñarnos. Yo, no supe ver lo que pasaba. Y si tú puedes perdonar mi indiferencia, me gustaría empezar de nuevo. Nerea lo miró con respeto. No necesito que me pida perdón. Solo que escuche a los que vienen después. Ellos también necesitan que alguien los vea. Esa noche, en la clase del sábado, las niñas llegaron vestidas con cintas moradas en el cabello. La idea había sido de Irma. Cada cinta representaba una promesa: nunca voy a quedarme callada, no voy a burlarme de otra, voy a cuidar a las demás. Nerea las hizo formar en círculo. Hoy no vamos a entrenar con el cuerpo. Vamos a entrenar con la voz. Y una por una, compartieron algo que nunca antes habían dicho. Hubo confesiones dulces, otras dolorosas. Una niña confesó que le daba miedo ir sola a la tienda. Otra dijo que odiaba su cabello rizado porque se burlaban de ella.
Nerea escuchó con los ojos cerrados. Luego se puso de pie y les dijo: yo también odié mi cabello. Y mi piel. Y mi silencio. Pero mi abuela me enseñó que lo que otros te dicen para destruirte, tú puedes usarlo para reconstruirte. Palabra por palabra. Al final de la sesión, una de las niñas, la más pequeña, se acercó y le entregó un dibujo. Era un retrato de Nerea con capa y trenzas. Arriba decía: mi superhéroe no vuela. Encina a defender. La historia de Nerea llegó al Congreso local. No por gestiones políticas, sino por voluntad popular. Más de 50.000 firmas fueron reunidas por estudiantes, madres y colectivos, pidiendo que el modelo de clases de defensa emocional y física se replicara en otras escuelas públicas. El programa piloto fue aprobado. Lo llamaron Proyecto Montes. Una red de espacios seguros donde niñas aprendieran a reconocerse valientes, antes que vulnerables. Y aunque a Nerea le ofrecieron ir a hablar en la inauguración oficial, ella pidió algo distinto. No quiero dar discursos. Quiero llevar a mis alumnas. Que ellas hablen. Que cuenten lo que es volver a confiar en sus cuerpos. Y en sus voces. Así fue como, en un escenario improvisado en una cancha de Tepito, una niña de 11 años tomó el micrófono y dijo: yo antes pensaba que si no gritaba, nadie me haría daño. Pero Nerea me enseñó que hay otras formas de hablar. Que el cuerpo también dice no. Esa noche, al regresar a casa, Nerea encontró algo en su buzón. Era un sobre de papel reciclado, sin remitente. Dentro, un recorte de periódico con una frase subrayada. Donde una niña aprende a no agachar la cabeza, un sistema entero empieza a temblar. Y al reverso, escrita a mano: gracias por hacernos temblar. Ella dobló el papel, lo guardó en su libreta. Luego miró el altar encendido. Su padre, su historia, su camino. Todo estaba ahí. ¿Sabes, abuela? Susurró. Ya no me da miedo el futuro. Porque lo estoy construyendo con mis propias manos. Y con las de muchas otras, dijo la abuela, mirándola con orgullo. Porque lo que Nerea había sembrado no eran patadas, ni protestas, ni fama. Había sembrado algo más resistente: memoria. Comunidad. Y esas raíces, ya nadie podría arrancarlas. En una pizarra blanca colgada en la pared del patio, justo donde antes colgaba una vieja toalla del tendedero, Nerea trazaba algo que se parecía a un mapa. Pero no tenía calles ni avenidas. No mostraba colonias ni rutas. Era otra clase de geografía. Ahí estaban escritos los nombres de los lugares donde niñas como ella, como Irma, como Roxana, estaban entrenando con fuerza y dignidad: Santa Marta Acatitla, Tláhuac, Milpa Alta, Nesa, Chalco. Cada punto estaba rodeado de palabras dibujadas por sus propias alumnas: valor, voz, resistencia, manada. ¿Por qué lo llamas mapa, si no tiene direcciones?, preguntó una de las niñas. Porque si tiene destino, respondió Nerea. Y el destino es que ninguna más vuelva a sentirse sola. La tarde en la vecindad transcurría como cualquier otra, con voces, niños corriendo y el sonido de las ollas golpeando el zinc. Pero algo en el ambiente era distinto. La señora Martina, vecina de toda la vida, se acercó al portón de la casa con una bolsa de galletas. Es para tus niñas, dijo. No tengo mucho, pero ustedes nos han enseñado tanto, que aunque no pueda entrenar, quiero ayudar. Ese gesto, sencillo y cálido, fue uno de los cientos que empezaron a llenar la vida de Nerea. Cada semana, alguien dejaba algo: un paquete de agua, un par de guantes, una cuerda para saltar, libretas. Y no siempre con nombre. Como si el barrio, ese que al principio la observaba con recelo, ahora entendiera que había algo sagrado creciendo ahí. No un gimnasio. No una moda. Una forma nueva de existir. En la escuela, las cosas también seguían cambiando. Se implementaron círculos de diálogo una vez por semana. Los insultos bajaron. Las miradas agresivas disminuyeron. No desaparecieron por completo, pero algo sí era evidente: ahora había consecuencias. Y aún más importante, había testigos valientes. Un grupo de alumnos de tercero formó un pequeño colectivo llamado Voces que se quedan, inspirado por las alumnas de karate.
Organizaban foros, proyectaban documentales, escribían poemas. Y en una de sus primeras actividades, leyeron una carta abierta dirigida a Nerea. Querida compañera. Gracias por haber hecho algo que los adultos no hicieron, abrir una puerta. Porque aunque te enfrentaron, no nos dejaste afuera. Porque aunque te aislaron, hiciste comunidad. Porque aunque te humillaron, no arrastraste a nadie contigo. Nos enseñaste que defenderse no es atacar. Es cuidar. Es cuidar, sí, punto. Al terminar la lectura, toda la escuela se puso de pie. Mientras tanto, en la vida más allá del barrio, la historia de Nerea seguía resonando. Una editorial independiente se puso en contacto con su familia. Querían publicar un libro basado en su experiencia, escrito por una periodista que había seguido el caso desde el inicio. ¿Un libro? Preguntó Nerea, sin saber si reír o salir corriendo. No tienes que escribirlo tú, explicó la periodista. Solo quiero escucharte, acompañarte. Tu historia puede ser semilla en otros lugares donde aún no hay esperanza. Nerea dudó. No se sentía una escritora. Pero al ver el mapa en la pared, las niñas entrenando en otros patios, las cartas que llegaban, supo que su historia ya no era suya. Era de muchas. Era de todas. Aceptó. Durante semanas, se reunieron después de clase. Conversaron sobre su padre, sobre Veracruz, sobre la primera vez que se sintió inferior, sobre la primera vez que se sintió invencible. La periodista no interrumpía. Solo escuchaba y escribía. Y un día, al terminar una sesión, le preguntó: ¿qué fue lo que más te dolió? Nerea pensó unos segundos. Haber creído que estaba sola. Porque no lo estaba. Solo me faltaba saber dónde buscar. Cuando el libro salió a la venta, no fue en grandes cadenas ni en escaparates de librerías de lujo. Se distribuyó en ferias independientes, centros comunitarios, escuelas rurales. La portada era una ilustración de Nerea con las trenzas al viento, rodeada de niñas riendo y entrenando. El título: Cinturón Negro, Corazón Abierto. La respuesta fue abrumadora. Cartas llegaron desde Chiapas, Hidalgo, Sonora. Mensajes desde comunidades afrodescendientes en Guerrero y Oaxaca. Algunos escritos por niñas. Otros, por madres. Y otros, por maestras que alguna vez también se sintieron invisibles. Un día, Nerea recibió una invitación especial. La UNESCO quería incluir su historia en un documental sobre juventudes que están cambiando el mundo desde abajo, sin recursos, sin partidos, sin marketing. Solo con fuerza interior. Pero yo no cambié el mundo, dijo, nerviosa. Cambiaste tu escuela. Tu barrio. A tus compañeras. Eso también es el mundo, respondió la coordinadora del proyecto. En el cierre del año escolar, la directora del plantel, quien había reemplazado al anterior tras su renuncia, organizó un acto especial. Invitó a las familias. Decoraron la cancha. Y cuando Nerea subió al micrófono, no lo hizo como estudiante. Lo hizo como formadora. Como símbolo. Yo no les vengo a contar una historia de éxito. Vengo a recordarles que el silencio también se entrena. Que hay quienes entrenan todos los días para no ver, no escuchar, no incomodar. Pero yo decidí entrenar para otra cosa, para no dejarme borrar. A su lado, las niñas de su grupo levantaron el puño, no en señal de violencia, sino de firmeza. De presencia. Esa noche, la abuela la abrazó más fuerte que nunca. Ya no necesitas que te proteja, mijita. No, abuela, respondió Nerea, con una sonrisa suave. Pero sí necesito que me recuerdes de dónde vengo. Porque si algún día se me sube, tú me bajas. Rieron. Lloraron. Y luego, se sentaron a mirar juntas el mural en el patio, ese que ahora tenía una nueva frase. Las que se levantan, dejan el camino marcado para que otras no tengan que arrastrarse. Y así, sin gritar, sin vengarse, sin pedir permiso. Nerea siguió escribiendo su historia. Con manos firmes. Con voz suave. Y con un mapa que no llevaba a la fama. Sino a algo más difícil. A un mundo donde las niñas ya no se sientan solas. La mañana era fría, pero el patio de la vecindad hervía de energía. Las niñas corrían con cintas en la cabeza y mochilas llenas de sueños.
En la pared, junto al mural de puños alzados y trenzas al viento, alguien había escrito con gis blanco: Aquí no se entrena el cuerpo. Aquí se despierta el alma. Nerea, ya de 15 años, no parecía mayor. Pero se sentía distinta. Había pasado de ser la nueva a ser la que enseña, y ahora, aunque nunca lo hubiera pedido, era la que representa. Ese sábado, el entrenamiento sería diferente. No habría catas ni patadas. Era la primera reunión interbarrial de niñas entrenadas por otras niñas. Habían llegado desde colonias como Santa Fe, La Merced, San Juan de Aragón. Algunas venían con sus mamás. Otras, solas. Todas traían en común una historia de resistencia, un cuerpo que alguna vez sintieron ajeno y que ahora defendían como territorio sagrado. ¿Tú eres Nerea?, preguntó una pequeña de Chalco, con los ojos enormes y brillosos. Sí, respondió ella, arrodillándose para estar a su altura. Mi hermana me dijo que tú no salvas a la gente. Que tú nos enseñas a salvarnos solitas. Nerea sonrió. Tu hermana es sabia. La jornada comenzó con una ronda de historias. Una a una, las niñas compartieron experiencias, cuando dejaron de caminar con miedo por su calle, cuando le dijeron no a un primo que las molestaba, cuando ayudaron a una amiga en la escuela. Algunas historias eran duras. Otras, pequeñas victorias que iluminaban los rostros de todas. Luego vinieron los ejercicios. No de fuerza, sino de presencia. Camina como si nadie pudiera empujarte, decía Nerea. Camina como si el mundo te debiera respeto, no disculpas. Y las niñas caminaban. Al principio, tímidas. Luego firmes. Luego, con una dignidad que hacía temblar el suelo. Mientras todo eso ocurría, la madre de Nerea observaba desde la entrada con ojos húmedos. Recordaba los primeros días, cuando su hija llegaba callada, con la cabeza gacha y el corazón endurecido por tantas miradas. Y ahora veía en ella a una líder que no gritaba ni golpeaba, pero que cambiaba realidades con palabras y posturas. Gracias, le dijo una mujer danesa, con la voz quebrada. Mi hija no hablaba desde hacía un año. Hoy habló. Aquí. El mérito no es mío, respondió la madre de Nerea. Es de ustedes, que están criando hijas con alas. A mí solo me tocó no romperle las suyas. Al final de la jornada, todas las niñas se sentaron en círculo. En el centro, una hoja grande con una pregunta escrita en plumón. ¿Qué te enseñó tu cuerpo desde que dejaste de odiarlo? Las respuestas fueron escritas una por una. ¿Qué puedo decir que no? Que mis piernas son fuertes aunque no sean flacas. Que mi piel no es sucia. Que mis cicatrices no me hacen menos. Que mi trenza es mi corona. Nerea se quedó en silencio. Y luego escribió. Que mi cuerpo no es una armadura. Es un puente. Esa noche, llegó a casa exhausta. No física. Emotionalment. Se sentó junto a la abuela en el viejo sillón del pasillo, el mismo donde su padre solía dormirse escuchando radio. ¿Sabes qué me da miedo, abuela? ¿Qué, mi niña? Que me estén viendo como algo que no soy. Como si yo fuera una santa. O una profeta. La abuela le acarició el cabello. Tú no eres profeta. Eres espejo. Por eso te buscan. Porque cuando te ven, se ven. Y eso, hija, no es carga. Es regalo. Nerea cerró los ojos y respiró hondo. Días después, la Fundación Internacional de Derechos Humanos pidió incluir su programa en una red global de educación comunitaria. Era oficial, el método de defensa emocional y física desde la raíz, como lo llamaban, pasaría a formar parte de un manual traducido a más de 10 idiomas. La coordinadora le escribió. No es solo karate. Es comunidad. Es memoria. Es amor armado con respeto. Y en la primera página del manual, antes de cualquier instrucción, pusieron una dedicatoria. A las que no pudieron defenderse, pero hoy viven en cada niña que se pone de pie. En la escuela, un nuevo grupo de estudiantes propuso cambiar el nombre del Salón 2C por algo simbólico. En votación unánime, decidieron llamarlo Alamantes. La placa fue inaugurada un viernes. Nerea, con los ojos llenos, no quiso hablar mucho. Solo recuerden que lo que empieza con miedo puede terminar en fuerza.
Si hay alguien aquí sintiéndose chiquita, solo acuérdense que yo también me sentí así. Y miren lo que pasó. Esa noche, al llegar a casa, encontró otra carta en el portón. Ya no era de un agresor arrepentido, ni de un periodista, ni de una institución. Era de una niña de 9 años, escrita con plumones de colores. Hola Nerea. Mi mamá me dejó sola cuando era bebé. Pero mi tía me cuida. Vi tu historia en la escuela. Y aunque no te conozco, siento que tú me conoces a mí. Cuando sea grande, quiero hacer lo que tú haces. No para enseñar karate, sino para que las niñas me miren como yo te miro a ti. Gracias por existir. Te quiere. Lupita. Purple Heart. Nerea abrazó la carta como si fuera un peluche. Se quedó así, en silencio, por largos minutos. Porque hay momentos que no necesitan palabras. Porque hay verdades que se entienden desde el corazón. Y porque ya no había duda. Cuando una se levanta, muchas despiertan. Y cuando muchas despiertan, el mundo entero empieza a cambiar. Era domingo por la tarde. La ciudad tenía esa calma extraña de los días sin escuela, sin trabajo, sin sobresaltos. Pero en el corazón de Iztacalco, algo se estaba gestando. Una multitud comenzaba a reunirse en la explanada del Deportivo vecinal. No había carteles políticos, ni escenario de luces, ni banderas partidistas. Solo personas. Familias enteras. Niñas con trenzas. Madres con pañuelos. Abuelas con bastones. Y en el centro de todo, una lona blanca colgada entre dos árboles que decía: Primer encuentro comunitario de defensa, memoria y dignidad. Por las que ya no están. Por las que estamos de pie. Nerea llegó caminando, sin escoltas, sin cámara. Vestía su uniforme de karate, pero llevaba el cinturón negro en la mano. No atado. No como símbolo de poder. Sino como recuerdo. Como homenaje. ¿Lista? Le preguntó Irma, que ahora coordinaba las actividades con otras adolescentes. Lista, respondió. Pero esta vez no vengo a enseñar. Vengo a escuchar. El evento comenzó con un minuto de silencio. No por luto. Por memoria. Por esas niñas cuyas historias no llegaron a escribirse porque nadie las miró a tiempo. Luego, una niña de 10 años subió al micrófono. Se llamaba Lupita. Sí, la misma que había escrito aquella carta con plumones de colores. Yo quiero hablar porque antes pensaba que mi voz era fea. Pero luego conocí a Nerea. Y ella me enseñó que la voz no se mide por el volumen, sino por el valor. El aplauso fue lento, sentido, verdadero. Luego siguieron los talleres, de defensa física, de escritura, de dibujo, de abrazos conscientes. En cada rincón del deportivo, alguien hablaba, alguien escuchaba, alguien aprendía. Una de las actividades más poderosas fue un mural colaborativo. Cada persona debía escribir una palabra que representara su proceso. En menos de una hora, el muro estallaba de color. Déspota. Fuerza. Ray eyes. Valor. Silencio roto. Soy. Nerea tomó un plumón negro. Se quedó un buen rato pensando. Y luego escribió, en letras pequeñas: Ya no tengo miedo. A las 5 de la tarde, llegó el momento más esperado, la presentación oficial del Manual Internacional inspirado en su historia. Una representante de la UNESCO, con el documento en mano, subió al templete y habló ante la multitud. En muchos lugares del mundo, las niñas aprenden que deben esconderse. Aquí, hoy, una comunidad entera nos enseña lo contrario. Gracias, Nerea. Gracias a todas. Y entonces, sin ceremonia, sin protocolo, la representante extendió el manual hacia ella. Este manual lleva tu nombre en la primera página. Pero es de todas. Nerea lo recibió con humildad. Lo sostuvo un momento entre sus manos. Y luego, en lugar de guardarlo, lo colocó sobre el suelo, en el centro del escenario. No me pertenece. Es de quienes lo necesiten. Que se lo lleven. Que lo copien. Que lo enseñen. Que lo cambien. Pero que no lo callen. Esa noche, bajo un cielo limpio y con olor a tierra mojada, los fuegos artificiales comenzaron. No eran grandes. Ni costosos. Eran caseros, lanzados por vecinos agradecidos.
Chispas de colores iluminaban las caras de niñas que ahora sabían lo que era caminar con la cabeza en alto. En casa, la abuela esperaba a Nerea con pan dulce y café caliente. ¿Cómo estuvo? Fue como soñar despierta, dijo ella, quitándose el karateji y poniéndose su sudadera gastada. Pero esta vez, el sueño lo soñamos muchas. ¿Y ahora qué sigue? Nerea se quedó en silencio. Pensativa. Luego respondió. Ahora, quiero estudiar pedagogía. Quiero aprender a enseñar mejor. Quiero llegar a las escuelas donde aún creen que enseñar es gritar. La abuela sonrió. Sabía que esto apenas empezaba. Un mes después, Nerea recibió una carta. Escrita a mano. En papel arrugado. Sin remitente. Soy Darío. Me fui a vivir con un tío. Estoy terminando la prepa en línea. Vi el encuentro por YouTube. Vi a la niña Lupita. Me hizo llorar. No vengo a justificarme. Vengo a decir que entendí. No quiero que me perdones. Solo quiero agradecerte. Porque sin saberlo, me enseñaste que también los que hacíamos daño lo hacíamos por miedo. Hoy ya no me avergüenza llorar. Me avergüenza haber tardado tanto. Gracias por haberte defendido. Nerea leyó la carta en silencio. Luego la dobló y la guardó junto a la de Lupita, en su caja de memoria. Ese mismo día, pintó una nueva frase en el muro del patio. Esta vez, no lo hizo sola. Lo hizo con sus alumnas. Y en letras grandes, sobre fondo morado, quedó escrito. Defenderse no fue el final. Fue el principio del mundo que estábamos esperando. Y con esa certeza en el pecho. Con el miedo atrás y la comunidad adelante. Nerea Montes siguió caminando. Firme. Serena. Como solo caminan las que ya no se preguntan si valen la pena. Porque lo saben.